Pauli. Ahí va. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén mirando. Comenzamos con un nuevo programa de La Rueda. Hoy la intención es tratar de conversar sobre el caso Fernández Báez Sosa. Tenemos un invitado especial que está por llegar, porque está viniendo de la escuela, acá hay muchos docentes, Federico Cano. Luego ya lo vamos a presentar y él también se va a presentar, profesor de prácticas del lenguaje y literatura. Pero bueno, me gustaría, antes de comenzar con el tema que teníamos pensado para el día de hoy, recordar que 24 de febrero se cumple un año de la guerra de Ucrania, que trataremos en el próximo programa. Según la agencia Telam, hay 280.000 jóvenes muertos y heridos, de ellos 30.000 son civiles. Bueno, terrible conflicto que está sufriendo, digamos, algunas modificaciones con las declaraciones de Putin en cuanto a las armas nucleares y la visita de Biden a Ucrania, el presidente de Estados Unidos. Bueno, merece que conversemos sobre él y por supuesto nos oponemos a este nuevo terrible masacre fomentada por el capitalismo. Así que bueno, vamos a dejar esto para nuestro próximo tema, con mucho dolor, digamos, y mucha tristeza por los jóvenes, muy jóvenes de 20 años que están muriendo inútilmente. Para pasar al tema que nos atañe el día de hoy, yo voy a comentar un poquito mientras lo esperamos a Federico, porque como este programa sale en otros lugares, seguramente no están al tanto de lo que sucedió acá en Buenos Aires, Argentina. Acá se habló mucho. Los medios estuvieron sobresaturados con la información de este caso durante varias semanas. Comento un poquito entonces cuál es la situación. El lunes 6 de febrero se dio a conocer el veredicto del juicio contra los 8 exjugadores de rugby argentinos acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa a la salida de un local bailable en la ciudad balnearia de Villa Gesell el 18 de enero del 2020. 5 de los 8 exjugadores fueron condenados a prisión perpetua, mientras que otros 3 fueron acusados de ser partícipes secundarios del hecho y recibieron una pena de 15 años de cárcel. ¿Quién era Fernando Báez Sosa? Los 8 acusados jóvenes entre los 21 y 23 años están en prisión preventiva desde el año 2020, acusados de homicidio agravado por el concurso premeditado de más de 2 personas y alevosía. Báez Sosa era un joven estudiante de Derecho que murió en la madrugada del 18 de enero del año 2020 a la salida de un local bailable en la ciudad balnearia de Villa Gesell, ubicada a 380 kilómetros de la capital de Buenos Aires. El joven murió como consecuencia del ataque a golpes de puño y patadas que recibió por parte de una banda de varios jugadores de rugby. Según la autopsia, el joven murió de un traumatismo de cráneo.
La pelea habría iniciado en el interior de un local bailable en Villa Gesell, del que fueron sacados los atacantes por la seguridad del establecimiento, según el relato de la televisión pública argentina. Ya fuera del lugar, Baez Sosa habría dado por terminado el incidente, pero 15 minutos después el grupo atacó al joven a patadas y puño, dejándolo gravemente herido. Y finalmente, bueno, falleció. Los medios de comunicación, de mi entender, aparte de sobresaturar con este tipo de información, han tomado el caso, como siempre, los medios masivos, como un caso individual y policial. Podríamos... Discúlpame, Lili, discúlpame que te interrumpa. Ya está en pantalla Federico Cano. Esperemos que la grabación salga bien, pero el micrófono de tu celular hace unos ruiditos. Después vamos a ver. Igual se te escuchó perfecto. Adelante. Bueno, vamos a recibirlo a Federico. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Y comenzamos, ya te cuento brevemente que estuvimos conversando, simplemente una introducción relatando un resumen de lo que fue este caso, porque bueno, nos escuchan en otros lugares donde no conocen esta situación en particular. Acá en Argentina sí, porque los medios sobresaturaron sobre este caso en particular, y lo que yo estaba comentando, que desde mi entender, esto, como siempre tratan los medios masivos de comunicación, como un caso individual y policial. Si nosotros lo podemos pensar, digamos, como un analizador que es algo que nos habla sobre la sociedad. Y bueno, vamos a escuchar a nuestro invitado, que bueno, ya lo presento, Federico Cano, nacido en Rosario en 1992, profesor de prácticas del lenguaje y literatura del distrito de San Isidro, que estudió en la UBA, docente de didáctica de las prácticas del lenguaje en el Instituto Superior de Formación Docente número 52 de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Bueno, Federico, te damos la palabra para que nos cuentes cómo pensás esta situación que sucedió. Hemos estado leyendo un artículo tuyo que se llama La lengua Rocker del 26 de enero, que salió en la revista Paco, en una revista digital, donde vos haces una relación con la novela que fue escrita en el año 2010. Bueno, te cedemos la palabra, Federico. Bueno, ¿cómo están? Primero, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá compartiendo con ustedes. Perdón la llegada tarde, justo estábamos trabajando en la escuela. Bueno, sí, efectivamente. En enero escribí este artículo y una cosa importante que en su momento cuando lo estaba charlando con el editor de la revista, que es Juan Terranova, un importante escritor, le decía algo importante, o por lo menos que para mí era importante, que era el hecho de que para mí la nota tenía que salir, con las opiniones que ahora podemos conversar, la nota tenía que salir antes de la sentencia que finalmente se le dio a los, como ustedes saben, 5 a cadena perpetua, 3 a 15 años de prisión, a este grupo de 8 rugbyers responsables del asesinato de Fernando Báez Sosa, otro joven. Y en ese sentido me parecía importante sacar el artículo previo a la sentencia,
para dejar establecida una posición previa a los hechos, es decir, no escribir con el diario del lunes, sino tratar de anteceder a los hechos y poder establecer una posición respecto de esta polémica social. Porque efectivamente lo que estamos acá frente a lo que efectivamente podemos llamar una polémica social. Ahí lo veo compañeros acá que son docentes, y nosotros sabemos perfectamente, aquellos que trabajamos de una u otra manera con niñeces y juventudes, sabemos que la violencia, la aparición de la violencia entre pares, no es algo para nada novedoso. Ni que hablar, si nosotros podemos rápidamente rastrear violencia en las escuelas, podemos rastrear violencia en los clubes, si podemos rastrear violencia policial, violencia en los hospitales, es decir, de una u otra manera ligada a distintas instituciones de la vida social, ni que hablar de la violencia que se da en ese lugar fundamental para la juventud, que es el ocio. Nosotros todos sabemos, digamos, la juventud, en general cualquier humano, pero en especial los jóvenes, transita una serie de ámbitos institucionales constantemente, pero donde muchas veces ellos logran exponer su voz, donde logran encontrar eco a sus ideas, lamentablemente, ahora podemos analizar este problema, lamentablemente muchas veces no son las instituciones, preferentemente la escolar, donde los jóvenes desenvuelven lo más enriquecedor o aquello que ellos consideran más enriquecedor de su vida, sino en espacios extrainstitucionales. Y en los espacios de ocio, y fundamentalmente acá nos referimos, podemos referirnos a mucho, pero acá nos referimos, claro, a un boliche, la violencia es algo que inunda lamentablemente, digamos, estos espacios de ocio de la juventud. Nada novedoso, las trompadas a la salida de un boliche. Nada novedoso que a las 6, 7 de la mañana haya enfrentamientos entre grupos de jóvenes por lo que uno a priori consideraría pavadas. Y sin embargo, sin ser para nada novedoso, este caso, el caso de Fernando Báez Sosa, conmovió los pilares de toda la sociedad argentina. Es decir, no hubo un solo argentino, como bien decía Liliana al comienzo de su intervención, que no haya estado enterado, no haya esbozado mínimamente una opinión sobre la cuestión de Fernando Báez Sosa. Ahora bien, en el artículo que escribí, que comentaba Liliana para la revista Paco, que se llama La lengua rugbyer, trato de hacer un ejercicio, si se quiere, de contraargumentación, es decir, uno generalmente se reafirma en la argumentación, uno tiene una serie de ideas y las expone con una serie de premisas que desencadenan una detrás de otra. Pero me pareció interesante a la hora de escribir sentarme en un ejercicio de contraargumentación, es decir, ir en contra de todo aquello que a mí me parecía evidente. Porque si uno mira rápidamente la situación, puede parecer evidente que estos 8 jóvenes rugbyers, por decirlo mal y pronto, ni siquiera todos juegan al rugby, pero ya que los conocemos así, vamos a llamarles así, estos ocho jóvenes rugbyers, si uno ve el video, rápidamente efectivamente son unos asesinos, son unos insensibles, son personas que han perdido todo criterio de la ética y la moral, dado que una persona que está convaleciente en el suelo, seguir pegándole patadas en la cabeza es, digamos, no es otra cosa que una crueldad más propia de un psicópata que de alguien que está en su orden mental normal, digamos. Una palabra que no prefiero, pero que usamos. Ahora bien, ¿esto era tan así? Esto es lo que me interesaba pensar en este ejercicio de la contraargumentación, en este ejercicio de pensar en contra mío, escribir en contra de aquello que a mí me resultaba evidente. ¿Eran efectivamente asesinos? ¿Habían ido a matar? Efectivamente hay, como dice el abogado Fernando Burlando, que le dio el toque justo de evento cultural, es decir, de evento de masas. Recordemos, Burlando el año pasado había estado en Bailando por un Sueño, es decir, es verdaderamente un espectáculo de masas la aparición de Burlando en este caso tan particular. Decía, ¿eran asesinos con una intencionalidad criminal? ¿Habían ido al boliche para eso? Incluso cuando ya Fernando Báez Sosa estando en el piso, ellos le seguían pegando. ¿Su intención era efectivamente una intención criminal? Claro, la justicia trabaja en algún punto como trabajan también los historiadores o pueden trabajar los críticos literarios. Es decir, la justicia trabaja siempre retrospectivamente.
hechos del pasado que, producto de un suceso particular, en este caso la muerte de un joven, ese suceso que es producto de una serie de hechos previos, si todos esos hechos previos son analizados a la luz de esa consecuencia. Con lo que muchas veces se establece lo que tanto en la historiografía como en la crítica literaria podemos llamar una ficción, o una palabra que se usó mucho más de uso común, un relato. Es decir, creer que efectivamente distintas dinámicas de la historia necesariamente llevaban hacia un punto, ¿sí?, que parecía prescrito. Y este creo ha sido el gran ejercicio retórico de alguien que me parece nefasto como Fernando Burlando, donde el crimen de Fernando Báez Sosa parece antecedido por una planificación criminal. Y lo cierto es que a mí me interesó más pensar un régimen de alienación sobre la juventud, ¿sí?, que, digamos, los matices de un negocio gigantesco como es el negocio de la noche y los boliches, la venta de alcohol, la venta de drogas, la aparición de los famosos after, es decir, que nuestros jóvenes salen de un boliche, esperan un ratito y entran inmediatamente a otro, ¿sí? ¿Qué esperábamos como sociedad, ¿sí?, cuando nosotros vivimos ofreciéndole a los jóvenes digamos, este tipo de desenvolvimientos sociales que eventualmente iban a desenvolverse en una tragedia de este tipo? Me acuerdo en su momento el análisis del caso de Time Rap, ¿sí?, donde jóvenes mueren intoxicados por una droga, dado que el boliche había cerrado sus llaves de agua. O incluso más allá, un caso mucho más dramático para la historia argentina, el caso de Cromañón. Otro caso donde se articula la tragedia en torno a la juventud, no en un espacio institucional, sino en un espacio extrainstitucional, un espacio ligado al ocio, en este caso un boliche. Entonces, quería establecer un dramatismo en el ejercicio de la escritura de este artículo, en lo que yo llamo un crimen entre pares. Porque se habló mucho, por ejemplo, de que se habló de los rugbyers como hijos del poder. Si uno realmente se toma el tiempo de averiguar, meterse un poquito en la biografía de estos sujetos, va a ver que no son tan hijos del poder. En muchos casos son hijos de trabajadores, algún que otro funcionario de la municipalidad de Zárate, toda una segunda, tercera línea de poca importancia. Incluso los amigos de Fernando son de un mejor poder adquisitivo, dado que Fernando estaba becado en un importante colegio privado de la capital federal, tenía mejor poder adquisitivo que los propios rugbyers. Es decir, lo que al principio trató de plantearse como algo así como un crimen clasista, donde el desplazamiento, ¿sí?, o el gran hiato, la gran diferencia entre un sector y otro era una cuestión de clase social, no se puede corroborar bajo ningún punto de vista. ¿Basta con que uno de los jóvenes diga negro de mierda? Para mí no. Eso no lo convierte en un crimen racial. Porque si por un minuto abandonáramos la hipocresía que llevamos a cuesta como una mochila permanente, ¿a cuántos de nosotros alguna vez se nos habrá escapado esa frase nefasta como decirle a alguien negro de mierda? Lo mismo que decirle a alguien rugbyer de mierda, es decir, una serie de estigmatizaciones que no parten de ninguna evidencia, sino de una serie de prejuicios, de una doxa social, un sentido común que nada, no nos hace menos pensantes. Entonces, en primer lugar, un crimen entre pares. ¿Cómo puede desenvolverse un crimen allí, en el momento y en el instante donde todos parecieran estar divirtiéndose? Y también he hecho sal sobre el problema del crimen entre pares, porque hoy los rugbyers, ¿sí?, Máximo Thompson, de 23 años, Ciro Pertossi, de 22, Lucas Pertossi, de 23, Luciano Pertossi, de 21, Matías Benicelli, de 23, Enzo Comelli, de 22, Blas Sinelli, de 21, y Ayrton Violás, de 23 años, tenemos que pensarlo, llevarlos a la escena del crimen, restarle 3 años. Estamos hablando de chicos de 18, 19 y 20 años. Este ejercicio de la contraargumentación, este ejercicio de salirme de aquello que me indignaba para tratar de pensar, salirme de aquello que me asusta para tratar de escribir, salirme de aquello que me indigna y me espanta para tratar de frenarme y esbozar una reflexión, me requería de esta imagen previa. Chicos que si les resto 3 años a sus edades actuales me encuentro con pibes de 17, 18, 19 años. Y para mí,
y sé que para muchos otros también, fue imposible ver finalmente la sentencia, y no sentir, cualquiera de esos pibes podría ser mi alumno. Ver un rostro joven, sentado en el banquillo de los acusados, y quiero decir esto, quiero decir algo y con esto voy terminando, así podemos dialogar. No pretendo hacer ningún relativismo moral. Los jóvenes están condenados por un hecho que cometieron, por el cual son responsables. Efectivamente, ¿sí? El dramatismo de los hechos así lo concluyó, son responsables de un crimen. Los crímenes en Argentina, ¿sí? Tienen una condena de entre 15 y 18 años. Cuando el crimen es alevoso, es decir, cuando hay una intención efectivamente de matar. Pero ha sido totalmente desviado del debate con una preintencionalidad ficticia. Yo rechazo absolutamente cualquier idea de preintencionalidad, es decir, la idea de pensar de que efectivamente ellos fueron a matarlo, y no de que es el desenvolvimiento trágico de una escena horriblemente común en los boliches, en los espacios de divertimento y ocio de la juventud, y que por lo tanto la cadena perpetua, que recordemos, la cadena perpetua es algo que, y así establezco una polémica, yo rechazo de plano, estoy en contra de la cadena perpetua. Dadas las condiciones actuales del sistema penitenciario en la Argentina, la cadena perpetua equivale a una violación absoluta de los derechos humanos, es decir, equivale casi a una pena de muerte. Solo estoy de acuerdo con las cadenas perpetuas en casos de crímenes contra la humanidad, ¿sí? Es decir, los relativos a genocidios y los relativos a situaciones políticas que merecen, digamos, que el Estado establezca un límite, ¿sí? Para acontecimientos históricos como son los genocidios, la dictadura, etc. Ahora bien, Blasinelli puede ser igualado a un Videla. Enzo Comelli, de 22 años, ¿podemos pensarlo como una especie de Astiz? Ese es el grado que tienen las cadenas perpetuas en nuestro país. Y realmente, una vez más, estos jóvenes fueron expuestos a un morbo que lamentablemente nos pasa a todos y tendríamos que empezar a pensar un poquito más, que es exponerle el odio, nuestro odio al otro. Es decir, nuestra propia frustración, nuestro propio miedo, nuestra propia angustia, y hablo de tres estados muy propios de nuestra época, una época de disolución de los vínculos sociales, una época de disolución de la familia, una época de disolución de las instituciones, ¿sí? Entre ellas la escuela. ¿Dónde estaba la escuela todo esto? ¿Qué maestro escuchamos opinar? ¿Cómo vamos a hablar con nuestros alumnos, nuestros jóvenes de estos temas? Vamos a decir, ojo, que si pegás vas perpetua. Vamos a establecer un principio de criminalidad sobre la juventud. Vamos a decir que estos 8 personas eran simplemente 8 alienados sociales que merecen estar. ¿Cómo vamos a pensar este problema? Entonces preferimos, como muchas veces en nuestra vida, es la manera más sencilla que tenemos de actuar, por eso lo hacemos tan naturalmente, preferimos creer un relato. Preferimos creer que eran asesinos con una premeditación, que iban a hacer un acto determinado, y no pensar en un acontecimiento que muestra las contradicciones, no solo que nos atenazan como sociedad, sino que nos atenazan a cada uno de nosotros como sujetos. Ninguno de nosotros en ningún aspecto de su vida es solamente víctima. Somos también victimarios. Ninguno de nosotros solo recibe el mal ajeno. Somos tantas veces hacedores del mal. Tenemos que, entonces, echar luz o llamar la atención sobre cómo ese morbo social espantoso que, digamos, destrozó toda garantía de derecho de los acusados. Se filtraron sus chats privados, se filtraron sus fotografías, se los escrachó entrando a la cárcel, etcétera, etcétera, una serie de acontecimientos ilegales. Finalmente, ¿cómo vamos a pensar estos problemas sin sacarnos, ¿sí?, las mochilas que nos caben y ver cuánto de eso, cuánto de esa violencia, cuánto de ese crimen, cuánto de ese espanto está en nosotros, está en lo que tenemos al lado y de qué manera, de vuelta, tratar de pensar?
Bueno, gracias, Federico. Dejamos para una segunda vuelta. A mí me gustaría preguntarte algunas cositas. Si vos, digamos, la cuestión del racismo, esto lo dejarías de lado, ¿cómo lo entendés? Y después, digamos, tu artículo termina: condenados merecen el rigor de la comprensión. A mí se me ocurre pensar esta palabra comprensión, más allá de, digamos, comprensión con respecto a los participantes del hecho, o después vos lo aclararás, comprensión de las causas sociales que provocan este tipo de situación, o comprensión de las condiciones materiales que venimos viviendo en los últimos 30, 40 años, que determinan características subjetivas muy especiales en nuestros jóvenes, ¿no? Pero bueno, me gustaría después, en una segunda vuelta, si querés, ampliás un poquito esto. Y bueno, vamos a escuchar también a nuestro equipo, a ver qué piensan. Le cedemos la palabra a Clelia Gómez del Do, docente, directora jubilada, que seguramente tiene cosas para aportar sobre esta situación. ¿Nos escuchás, Clelia? Es que tiene el micrófono cerradito y su asistente. ¿Hola? Ahí está, ahí. Ahí está. Ahí. Bueno, buenos días a todos. He escuchado atentamente a Federico, leí el artículo de Enguarrabiel, no puedo más que adherirme a sus consideraciones. Y usa un término que, por otro lado, en una carta que le escribí a un amigo, yo también lo usé. Estos muchachos para mí son victimarios y también víctimas. En realidad son, resumiendo, son nuestro producto. Desgraciadamente son nuestro producto. La sociedad debería hacerse cargo de lo que ha producido en estos chicos, que no eran unos marginales, eran unos chicos absolutamente aceptados en su medio. Es más, el entrenador dijo, son muy buenos chicos, y cometían habitualmente acciones a las que nadie presta demasiada atención. Hace rato debería haberse hecho una investigación y un control de lo que sucede en los boliches, a donde van los chicos a usar su tiempo libre. A mí me llama muchísimo la atención que eso esté dejado a la buena de Dios. Van a bailar hacinados como sardinas, todos se los cobran carísimo, los lugares no son los apropiados. Cromañón es un ejemplo terrible de esto. No son bien tratados, la violencia es habitual y aceptada, sobre todo no solo entre ellos, sino los que se supone que deben cuidarlos y atenderlos y guardar el orden, y con una arbitrariedad notoria. A veces no pueden entrar porque la marca de zapatillas no corresponde o el color de piel no es el adecuado. Y eso provoca grescas, disputas y protestas. Miren, también se lo mencioné esto en una carta a un amigo, y lo voy a repetir. Hace muchos años, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, en una muy vieja película aparece la siguiente escena. Un forastero anda por la Europa devastada, hecha escombros,
y se encuentra con un grupo de nenes, de criaturas chicas, y que llevaban un viejo atado. Lo llevaban y estaban con una soga. Dice, ¿a dónde van? Estamos buscando un árbol. ¿Para qué? Para ahorcarlo. ¿Y por qué? Es que estamos jugando, dijeron los chicos. Esta escena, que es terrible, para mí me quedó muy grabada, algo nos tiene que decir en dónde se habían criado estas criaturas y a qué jugaban. El tratarse a los palazos y a las trompadas, el burlarse del más débil o distinto, el bullying que ahora está tan de moda y no sé si existía en algún otro momento, los ritos de iniciación absolutamente aceptados en todas las instituciones militares, por ejemplo, son sumamente crueles. Y también sucede en algunos deportes. De eso me han llegado noticias, pero no tengo el testimonio claro. Los ritos de iniciación en institutos militares, sí, muchísimos testimonios puedo mencionar. Estas son las raíces del asunto. Sin embargo, los medios de comunicación que se deleitaron o poco menos en todos los detalles morbosos y terribles de la muerte de este pobre chico, nunca mencionaron todas estas cosas. A mí me llama muchísimo la atención. Por suerte, tenemos gente que sí aparece considerando todos estos elementos y tratándolos como la gente, como Federico, por ejemplo. Lo felicito. Bueno, gracias. No tengo más. Sí. Muy amable, muy interesante tus aportes, sobre todo el caso de chicos después de la Segunda Guerra Mundial, que era época muy habitual donde había pandillas de chicos solos, huérfanos, ¿no? Sí. Que de determinadas condiciones sociales y materiales, ¿no? Por eso el término analizador, que es un término muy usado por la psicología institucional, es determinado caso individual de qué nos está diciendo de lo social, ¿no? Claro. Bueno, le cedemos la palabra a Walter, profesor de historia, que nos acompaña también en el equipo. Bueno, ¿qué tal, gente? Agradecerle acá a Federico por la presencia y obviamente recomendar el artículo que rescata, digamos, lo humano de la humanidad. Miren, este tema que estamos tratando tiene muchas aristas, muchísimas, a las cuales podemos debatir. Porque finalmente, ¿esto es justicia? Algo que se afirmaba, ¿no? En este caso concreto, debería ser una pregunta. Es decir, está claro que este tema ha sido manipulado. Eso está clarísimo. Ya llamar los rugby a los pibes, llamar los hijos del poder, ya es toda una manipulación. El mismo la presencia de Burlando. Miren, gente, la presencia de Burlando no es un tema menor. Burlando es un personaje oscuro del poder, pero recontra oscuro. Es el tipo que defendió a la banda de los Hornos en el caso de José Luis Cabezas, ha defendido mafias vinculadas a la policía. Los que saben de este tema hablan de Burlando como un hombre de la bonaerense. Y como abogado de la bonaerense, siempre ha defendido pandillas y mafias que han tenido, y que se ha demostrado siempre que han tenido algún tipo de vínculo con la policía. Y ahora este tipo se lanza como candidato a gobernador por el partido de Milei en este caso. Entonces, nada es casual, sobre todo en este país, está claro que hay un vínculo. Yo acuerdo, como persona que estoy en contra de la pena de muerte, estoy en contra de las cadenas perpetuas,
porque la cadena perpetua, en definitiva, es una condena a muerte, y más todavía en este sistema penal. Por supuesto, compañeros, que hay casos y casos. Es decir, estamos analizando este caso concreto, pero bueno, hay casos en donde el individuo realmente es peligroso para la sociedad y no se logra recuperar. Bueno, ahí correspondería o no una pena de muerte si realmente no se puede recuperar y resulta un peligro para la sociedad. Pero son excepciones a la regla. Generalmente siempre estamos hablando de gente que se puede recuperar en la sociedad. Y en este sentido, la condena a muerte, perdón, la cadena perpetua es una condena a muerte. Es decir, estos pibes van a salir cuando tengan 70 y pico de años. O sea que se les va a pasar la vida completamente. Cuando salgan, obviamente que no van a salir en el mismo estado en el que entraron. Pero, ¿cuál sería lo más importante acá para hablar? ¿Cuál es el concepto? Un concepto que dio Federico, que es el concepto de alienación. Creo que es muy importante ese concepto, porque finalmente, y acá yo quiero corregir o algo que no estoy muy de acuerdo, no es que tenemos una juventud alienada, tenemos una sociedad alienada. Es decir, estamos todos alienados, porque finalmente el que cree en el relato, es decir, nuestros padres, nuestros compañeros, el trabajador común y corriente que cree en el relato, incluso su hijo muchas veces habrá sido parte de peleas callejeras, finalmente esa persona también es una alienada, porque si no nos terminamos enojando con nuestros pares, es decir, porque creen en un relato y no responsabilizamos al que hay que responsabilizar, que es el Estado. Si el Estado es el gran organizador de toda esta alienación que estamos sufriendo día tras día, y por supuesto que esta justicia nefasta, porque no vamos ahora a ser indulgentes con esta justicia que tenemos, que ha sido nefasta, ha tenido fallos pero indescriptibles. Bueno, el 2 por 1, ha puesto por escrito sentencias horrendas. ¿Entendés? No vamos a decir, bueno, ahora finalmente esta justicia utiliza a estos pibes para ver si de esta manera puede lavar su imagen frente a una sociedad. Es decir, una locura. No podemos esculpar a los poderes del Estado, que es a que finalmente tenemos que responsabilizar, porque mira, los trabajadores de un barrio, ahora me acuerdo qué barrio era de Capital Federal, que estuvieron 4 días, una semana sin luz, 38 grados, y finalmente la policía de la Beta los recontra reprimió. La guita no alcanza. Todo un estado de alienación que pasa donde la violencia es moneda común. Pero esto es parte de un relato. Es decir, esto es parte de un relato. Famoso, el amor vence al odio, los discursos del odio, los discursos del odio. No, pero si el discurso del odio lo genera el propio Estado, cada vez que hay un corte de ruta, cada vez que hay un reclamo, ¿no hay un discurso del odio? Contra el movimiento piquetero, ¿no hubo un discurso del odio? Saliendo incluso de desarrollo social, diciendo que hay gente que compra dólares con los planes sociales. ¿De qué discurso del odio me están hablando? Ustedes generan el discurso del odio. Ustedes son el discurso del odio. A quien tenemos que interpelar en este caso, entonces, es al Estado. Porque finalmente, Fernando Baez Sosa hay todo el tiempo. ¿Cuántos casos hay de chicos que mueren y ni siquiera nos damos cuenta? Ni siquiera sale por televisión. ¿Cuántos casos hay de que incluso no hay ningún tipo de condena? No hay ningún tipo de condena. Está el caso del femicidio que está por salir ahora, en donde los jueces demostraron que a esta chica la habían drogado y después abusaron de ella y los tipos están libres. Es decir, el gran generador de esta alienación es justamente todo este sistema. Hay una guerra. Los jefes de Estado se amenazan con tirarse bomba atómica. Entonces, por favor, ¿de qué discurso del odio me hablan? ¿De qué rápido, de qué violencia me están hablando? ¿Entendés? Y todo esto es una gigantesca hipocresía, en donde el Estado intenta intenta sacarse culpas, exculparse, condenando
a estos jóvenes y que la gente diga, bueno, che, por fin la justicia se puso las pilas, ¿eh? Porque eso es lo que dicen los compañeros. Al fin hubo justicia, al fin la justicia se puso, ¿me entendés? Eh, y todo esto es una gigantesca manipulación. Bueno, es un debate que da, que da para mucho más, pero yo quiero poner el ojo en esto, en cómo todo el tiempo uno vive en un estado de alienación que finalmente nos convierte todo el tiempo en gente que en realidad no somos, porque en este mundo nadie es quien quiere ser, sino que somos lo que podemos. Bueno, gracias, Walter. Luisa, te cedemos la palabra. Bueno, yo me quedo con varias cosas. Agradezco mucho a Fede, a Walter, a Clelia y a vos, Lili. Y me quedo con esto de dónde están los maestros, dónde estuvieron y dónde están los maestros y qué hacemos con esto, ¿no? Estos espacios de reflexión con nuestra gente, ahora que empiezan nuevamente las clases a todos los niveles y que nos bajan muchísimas directivas, documentos de lo que tenemos que implementar, rever y demás. Pero como maestros, ¿no? Como seres humanos habitantes de esta sociedad, poner la mira en el tema valores y escucharlos a ellos y opinar junto con ellos. ¿Sobre qué? Sobre los responsables de estas situaciones que suceden en nuestra sociedad, porque hay muchos. La justicia, como nos decía Walter, el Estado, absolutamente, y la educación. Y sí, por supuesto, cuando no hablamos de lo que tenemos que hablar en el aula. Con eso me quedo yo. Y la verdad, muy triste todo esto. Como dice Walter, tantos Fernandos, día tras día, noche tras noche, en los boliches. Y los Bueno, padres, y los padres. gracias por tu mirada concreta, digamos. Yo sí creo que podemos hacer mucho como docentes de las instituciones educativas. Eh, eh, Les voy a traer brevemente, así le damos el cierre a Federico, que por ahí nos puede aportar más cuestiones, nuestro invitado. Hay un artículo de la psicoanalista argentina Silvia Bleichmar, que se dedicó a estudiar mucho la construcción de las subjetividades de los jóvenes y de los niños en la época de mayor crisis que hemos vivido de casi desintegración del Estado, que fue en el año 2001. Ella ya falleció. Y el artículo se llama La construcción de las legalidades como principio educativo. Acá hay legalidades que construir, legalidades, después nosotras podemos pensar de qué maneras concretas en la institución educativa, ¿no? Una de las formas concretas es interviniendo ante cada situación de bullying o de agresión hacia algún niñito o algún joven, con nuestros consejos de aula, con nuestras asambleas, en donde paramos todos los contenidos y nos ponemos a hablar de qué es lo que pasó en esa situación, por qué alguien agredió, por qué, digamos, por qué se dio esa situación, qué opinan los chicos, qué opinan los jóvenes. Es decir, estar permanentemente interviniendo para construir algún tipo de legalidad. Legalidad en la práctica, digamos, más allá de los reclamos que uno pueda hacerle al Estado. Mientras tanto acontecen cosas. Y decía Silvia Bleichmar, la Argentina es un país donde la impunidad de los de arriba se infiltró en todos los sectores de la sociedad, donde la autoridad ha estado al servicio de la corrupción y el asesinato. La impunidad implica la invisibilización de la víctima. Las formas actuales de violencia dan cuenta de procesos severos de desubjetivación, es decir, la imposibilidad de tener en cuenta al otro. Acá hay algo del otro que se borró, que no se construyó, que no se aprendió desde chiquito
y que no se trabajó en las instituciones para construir y respetar a ese otro. Las causas de la violencia son el resentimiento, las promesas incumplidas, la falta de perspectiva de futuro que implica la ausencia de confianza. La palabra se degradó, las palabras no representan sino que encubren acciones. Otra característica de época es vivir en la inmediatez, sin proyecto de futuro. Entonces nos dice ella, entender los nexos profundos que hay entre una cultura que durante años propuso el no te metas mientras se asesinaba al semejante, el otro, el que los jóvenes y los niños tienen que aprender a considerar. No se nace teniendo un otro incorporado en la cabeza, se aprende. Que se continuó después con un individualismo de salvarse solo a costa de lo que sea, convertido en un principio de vida, y una cultura como forma de picardía que se convirtió en un modelo de ejercicio social. La falta de legalidad es moneda corriente. No se aceptan los límites de la ley porque no se cree en quien lo dice. En este contexto, los jóvenes están profundamente afectados. Bueno, lo dejo para que Federico nos reflexione un poquito más alrededor de este tema, pero yo creo que con lo que tenemos que trabajar, más allá de reclamar al Estado, desde nuestros lugares, en las distintas instituciones por las cuales atraviesan los niños y los jóvenes, es este reconocimiento del otro, es este incorporar al otro en la cabeza de cada uno. Si uno no tiene incorporado al otro en su cabeza, va a tratar al otro como una cosa, va a tratar al otro como un objeto, lo va a tratar al otro como un no humano, digamos, y lo va a arrastrar buscando en qué árbol colgarlo. Esto se aprende. Y se aprende de las generaciones adultas. Bueno, Fede, te cedemos un poquito la palabra, a ver qué nos podés comentar antes de terminar con el programa de hoy. Y desde ya, por supuesto, te agradecemos mucho tu participación. No, por favor, el agradecimiento es mío y la verdad que no puedo sino que nada, coincidir con mucho de lo que dijo Luisa, Clelia, Walter, vos mismo Liliana, eh, que bueno, son, digamos, demostraciones de la cantidad de capas de sentido que se anudan en este problema, ¿no? Es interesantísimo ese aspecto político, digamos, de la responsabilidad estatal a el rol de Burlando, no solo en este caso, sino su tránsito y el hecho de que un lunes salga una sentencia y el martes el tipo se candidatee a gobernador de la provincia de Buenos Aires, con lo que rápidamente, sin demasiado disimulo, como bien decía, demostró también el caso de que superficialmente se ocultaba, se maquillaba en realidad una autoindulgencia del sistema judicial, que como bien se dijo es un sistema nefasto, nefasto. Hoy nuestros presos, nosotros sabemos, casi la mitad de los presos que están en las cárceles del país están sin condena. Todos esos presos son pobres, ¿sí? Trabajadores, desarraigados, excluidos, que están condenados a un régimen de mayor violencia, de drogas, de revinculación al delito, etcétera. Digamos, todo ese aspecto es nodal. Lo que señalaban Luisa y ahora muy bien Liliana, la cuestión de las instituciones, ¿dónde está la escuela? ¿Dónde están los adultos? ¿Dónde está el resto que pareció desaparecer en esa escena? ¿Dónde estaban, digamos, los que estábamos dormidos a las 6 de la mañana mientras los pibes bailan? La reflexión de Clelia, efectivamente ver cómo una serie de dispositivos sociales, no estatales, ¿sí? Sino dispositivos como esos ritos de iniciación, los tratos entre grupos, cómo efectivamente también son emergentes de una disolución social más compleja. Es decir, las intervenciones de cada uno, de cada una, demostró la cantidad de capas de sentido que se anudan en este caso tan complejo. Pero efectivamente tomo absolutamente esta última intervención de Liliana, porque en el artículo, por el cual, bueno, ustedes me han convocado, yo al final del artículo coloco un elemento muy parecido.
también tomo un artículo, una investigación educativa, y también del mismo periodo que sería la Liliana, el 2001. En mi caso cito este libro, Chicos en Banda, libro que recomiendo mucho, que es una investigación educativa de Cristina Corea y Silvia Dushansky sobre el rol de la escuela en el 2001, en escuelas del interior, fundamentalmente en Córdoba. Chicos en Banda, un gran libro para entender cómo, digamos, crisis sociales se desenvuelven en crisis educativas. Y la cita que yo tomo del libro es la siguiente, la leo para ir terminando. Dice, la escuela no está en el discurso de los chicos. Cuando decimos que no está en el discurso, no decimos que no está pronunciada, que no está dicha o que no está explicitada. Lo que decimos es que no son registradas sus marcas. La escuela podría no ser un enunciado en el habla de los chicos, pero podría visualizarse en los valores de referencia de los chicos, en los modos de percibir y vincularse con los otros, en su relación con la autoridad, en la confianza en un futuro y en el propio esfuerzo para alcanzarlo. Bueno, dado que somos todos educadores, ¿sí? Acá tenemos una gran pregunta. ¿Por qué hoy la escuela no aparece para los jóvenes como un espacio de recomposición de esa subjetividad golpeada por un sistema laboral que no los acoge, que los precariza y los terceriza, por un sistema de estudios cada vez más excluyente? Recordemos, en nuestro país, el 50% de los pibes que ingresan a la secundaria no la terminan. Esta es la desaparición de la institución escolar. Frente a estos vacíos, como alguna vez me enseñó acá el compañero, los vacíos no existen, ¿sí? Frente a estos vacíos, el magma de violencia que cubre esos huecos es realmente peligroso. Es una violencia silenciada, es una violencia que no encuentra palabras firmes porque justamente está por fuera de los radares de palabras institucionales que usamos para entender y darle sentido a los acontecimientos que acomplejan nuestra vida, entre ellos los acontecimientos de la violencia. Con lo que una reflexión sobre el lugar de la escuela, sobre el lugar de la justicia, de vuelta, y con esto termino, lamentablemente la aparición de Burlando y esta autoindulgencia del Poder Judicial sobre sí mismo, en un momento donde se está discutiendo socialmente en simultáneo la podredumbre del Poder Judicial, es decir, hoy no hay causa política en la Argentina en la que el Poder Judicial no intervenga de una manera nefasta, ¿sí? Nefasta, reaccionaria, en defensa de los intereses concentrados, de los intereses dominantes, etcétera, etcétera. Es decir, la justicia en Argentina, coincido, merece ser revisada, además que revisada, rehecha, no sé, no se me ocurren palabras más diplomáticas para la radio, ¿no? Capaz si estuviéramos tomando un café entre nosotros, sería un poco más crudo en mi decir. Pero digo, pensar la justicia como una venganza, ¿es la justicia una forma de venganza? Y pensar lo siguiente, el año pasado murió, con todos los debates que implica, ¿no? Porque no hay linealidad, pero murió Eve de Bonafini, y se me ocurre la siguiente reflexión. Las abuelas y madres de Plaza de Mayo, o todos los luchadores contra la impunidad, ¿no? Palabra muy compleja y muy cargada en la Argentina, ¿no? La palabra impunidad. Se refería recién al caso de Lucía Pérez, un caso que está impune y que sé que una gran cantidad de compañeras, de organizaciones hoy se van a movilizar para exigir justicia, porque efectivamente los tipos que la drogaron, la violaron y la mataron, estuvieron en cana 5 años, pero por vender droga y no por empalar a una joven de 19 años. ¿Dónde estamos? Entonces, frente a esta agresividad, frente a esta violencia, tomar el ejemplo de los luchadores contra la impunidad es fundamental. Porque si nos fijamos, aquel que lucha contra la impunidad en un barrio, que lucha por justicia, que lucha por darle un plato de comida a su vecino, que lucha para organizar a su compañero, etcétera, etcétera, generalmente el que logra avanzar cualitativa y cuantitativamente en los términos de una organización pensada y reflexiva, no suele tomar la justicia como una venganza,
sino que suele tomar la justicia como un elemento reparador que permita avanzar. Yo no escuché jamás a una abuela, una madre de Plaza de Mayo, decir que quería que a Videla lo violen en la cárcel. Nunca escuché una abuela o madre de Plaza de Mayo decir que a Astiz había que sodomizarlo colectivamente en un pabellón común. Jamás escuché esas aberraciones de una abuela o una madre de Plaza de Mayo o de los compañeros de Mariano Ferreira o de la familia de Julio López o hoy mismo de la familia de Lucía Pérez. No escuchamos esas expresiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el avance sobre la recomposición de la justicia como una premisa moral para avanzar implica necesariamente despejar ese lado morboso, ese lado que, como bien dice Liliana, proyecta nuestra propia frustración sobre una otredad que se disuelve, que deja de importar, no importa ese otro, porque yo estoy frustrado, porque yo estoy enojado, porque yo estoy angustiado, esa otredad que desaparece, esa otredad que se disuelve. Bueno, cuando logramos, como en estos espacios, avanzar reflexivamente sobre temas tan complejos y sobre los que las trompadas mediáticas no dejan pensar porque nos tienen aturdidos, nos tienen tan repletos de ruido que no podemos pensar, sacamos mejores conclusiones. Lo decían, cuando un piquetero que está, un trabajador piquetero que está cortando la 9 de julio pidiendo por un plato de comida para su familia, en los medios se le dice negro de mierda, que cobra plan para no laburar, tener una serie de, también de vuelta, nos llenan los oídos de basura para que no podamos ni escuchar, ni hablar, ni pensar, ni decir. Los espacios donde cualitativamente se da un salto son los espacios de reflexión, de pensamiento colectivo, de conversación, de escritura y de lectura. Este es un espacio que se abrió para eso, así que lo felicito. Gracias por la invitación y me alegro en lo personal de haber logrado algo que pretendía también con mi artículo. A pesar de que no estaba seguro, como siempre me pasa, de nada de lo que estoy escribiendo, y cuando a la hora de mandarle a un editor una nota uno se llena de dudas, me alegro de haber conseguido otro espacio de debate, un espacio para la reflexión, para el pensamiento, para parar la pelota, para no repetir gratuitamente cualquier cosa y tratarnos, como hicimos todos nosotros, todas nosotras, de detenernos en cada una de las capas de sentido que se abroquelan en este caso, para poder pensar y naturalmente buscar formas del cuidado social que nos contemplen a todos. Así que de vuelta muchas gracias a todos por esta invitación, este debate tan enriquecedor seguramente también para los oyentes y quienes vean el programa. Bueno, gracias, Federico. Otra vez. Gracias, Elia, gracias, Walter, gracias, Luisa. Agradecemos el espacio que nos da la radio. Nos llama para hablar sobre la guerra de Ucrania. Gracias, Chau, chau. Lili. Nos vamos. Bye, bye.